La educación es el medio para dominar al mundo. Eso dijo el filósofo José Vasconcelos, quien creó instituciones para educar a niños y jóvenes mexicanos hace un siglo. Así nació Radio Educación, hoy conocida como la Radio Cultural de México, que ha contribuido al desarrollo nacional, a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Sin duda, Javier, y por ello nos encontramos en las instalaciones de esta institución radiofónica para platicar con su director, Jesús Alejo Santiago, y con una de sus voces más icónicas, María Eugenia Pulido. Ariadna Campos, en Novedad de la Patria, nos va a invitar a recorrer el Museo de la Radio en la Ciudad de México. Además, en México en 100 objetos, Sebastián Cardona nos revela los rostros de las voces más conocidas de Radio Educación. Acompáñenos con la X en la frente. Hacer radio es algo temerario. Es construir nuestra residencia en el aire, apostar por lo efímero, por el instante que al decirlo ya pasó. Entre el ya no y el no ha sido, transcurre lo que hacemos en la radio. Todo puede pasar por esa residencia aérea y no quedar nada de ello. Lo único que pasa sin perderse son los años que se acumulan sin darnos cuenta, y así, sin darnos cuenta, cumplió 100 años Radio Educación. Es una constancia que no deja de sorprenderme, porque cuando entramos a una cabina, hablamos con quien no se encuentra, iniciamos una conversación con quien sabe. Construimos arquitecturas verbales para provocar el encuentro feliz entre dos desconocidos que, con el tiempo, quizá podrán ser amigos. En la radio, muchas veces los ojos se cierran y las palabras se abren para fijarse en letras y sílabas cabales que aspiran a permanecer en la memoria con las imágenes que provocan. Una de ellas, que debo a Radio Educación, es esta. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hayas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Fundada en 1924, Radio Educación surgió del sueño del maestro José Vasconcelos, quien la imaginó como una gran biblioteca sonora, siendo la primera radio operada por la Secretaría de Educación Pública. Tuvo como tarea primordial apoyar la alfabetización y la capacitación del magisterio. Su vocación estuvo ligada a la Cruzada Nacional Educativa y al uso de la radiodifusión para conectar las diferentes regiones del país. El 30 de noviembre de este 2024 se cumple un siglo del primer día de transmisión de Radio Educación. En aquel entonces, con un discurso de Bernardo J. Gastelum y después las palabras de Plutarco Elías Calles al tomar posesión como presidente de México. Hasta 1968, Radio Educación lograría, con la intervención de Agustín Yáñez, hacer transmisiones ininterrumpidas en la frecuencia 1060, ya no como parte de la SEP, sino como la institución radiofónica que conocemos ahora. Y para hablarnos de la vocación, de la misión de Radio Educación, está con nosotros su director, Jesús Alejo Santiago. Es un periodista de muchos años que ha tenido el foco de la cultura constantemente como materia de trabajo. Jesús, gracias por estar aquí. Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Radio Educación empezó hace 100 años, pero ha tenido muchas etapas, ¿no? Así es. Sí, como lo hemos señalado en distintas ocasiones, en 1924, precisamente bajo este impulso de José Vasconcelos y ya la puesta en marcha de la maestra María Luisa Ross, comenzó a transmitirse la señal de lo que hoy es Radio Educación. Una señal que además desde ese primer momento tenía como marcado muy bien su destino, porque fue asignado con las siglas CYE, Cultura y Entretenimiento.
Hay que recordar, Javier, que estábamos viviendo con José Vasconcelos esa gran cruzada educativa y la radio quería ser para Vasconcelos una de las herramientas para poder llevar toda la información, toda la educación a esos rincones a donde era casi imposible llegar. Ese era el objetivo en un principio. Se hicieron diversos experimentos, exploraciones para hacer llegar programas, se hicieron algunos programas en este contexto educativo y ese fue como el paso de radioeducación, que de pronto se apagaba la señal, se volvía a encender por algún tiempo, se apagaba la señal, pero sí es cierto, a partir de 1968 comenzó ya esas transmisiones ininterrumpidas, que también fue con ese sentido. Surgimos en 1968 con esa característica, se transmitían los programas educativos e incluso la programación se cancelaba a las 4 de la tarde, que era cuando acababan las clases. Empezábamos a las 8 y terminábamos alrededor de las 4 de la tarde. Ya después, por supuesto, los mismos trabajadores, en aquel momento impulsados por Enrique Atonal, pues le dieron un nuevo enfoque e hicieron un llamado para que radio pudiera transmitir, pues primero un poquito más de horas y ya después las 24 horas que transmitimos en la actualidad. Bueno, y es un año emblemático, un año complicado, un año que fue, desde mi punto de vista, el parteaguas de la democracia en México. ¿Cómo se adaptó, cómo se enfocó Radio Educación? Yo creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que ha tenido Radio Educación, porque de una u otra manera se formó por jóvenes que participaron de ese movimiento. ¿Qué generó eso? Que tuviéramos trabajadores, locutores, ingenieros que tenían esa vocación crítica desde aquel momento, que tenían esa mirada de independencia, que tenían esa vocación de lucha. En distintos momentos, en discusiones con los mismos compañeros, hemos hablado de que no se trata solo de una emisora antigobierno, no somos antigobierno. Somos quizás, si llevamos eso a términos ideológicos, una emisora antisistema, que esto es la crítica a todo el sistema, no solo político, sino también económico e incluso social, por supuesto. Y eso le da un enfoque diferente y eso permitió la construcción, de un modelo de radio pública en nuestro país. Un modelo que incluye fuertemente a su público. Digamos que es la otra parte de la ecuación que ha sido muy importante precisamente para que se mantenga el ritmo de radioeducación, porque tienen demasiada interacción con las personas. Y es que este ha sido el trabajo de los compañeros y las compañeras, precisamente con esta idea, con esta formación política, personal, social, como se le quiera llamar, pues siempre han tenido el contacto con la sociedad, siempre hemos tenido esa cercanía. Y de esa manera podemos hablar de un modelo de radio pública, porque al final a lo que estamos respondiendo son a las audiencias, son nuestro objetivo principal. Digo, es obvio que para todo medio público uno pensaría que las audiencias tendrían que ser el objetivo primordial de todo nuestro quehacer, pero en el caso nuestro lo ha sido y lo hemos demostrado, incluso así como lo señalas, con ejemplos hasta burdo, se puede decir, que si escucharon al aire que una palabra no se dijo de manera correcta, que no se conjugó un verbo de manera adecuada, antes te hablaban por teléfono, ahora te mandan un WhatsApp. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas compartir que, digamos, refleje ese espíritu de radioeducación? Híjole, es que en ese sentido podríamos irnos a muchas. Hace un tiempo se organizó una exposición histórica organizada precisamente por los compañeros y las compañeras de la emisora, donde una de las fotos que estaban como recibiéndonos era las de Marcial Alejandro, en aquel momento líder del Sindicato de Trabajadores de Radio Educación, y Miguel González Avelar. ¿Por qué? Porque Marcial se había ido a huelga de hambre en exigencia de mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de radio. Eso es cuando uno veía esa imagen, empezaba a entender todo lo que sucede alrededor de radio. Esta relación frontal con los políticos, con quienes tienen el poder, pero al mismo tiempo este espacio de diálogo con ellos mismos en beneficio de las audiencias. A mí esa imagen me dejó marcado porque sí me parece que refleja o intenta explicar un poco de lo que ha sido Radio Educación. Me gustaría que termináramos esta pequeña conversación sobre las audiencias. Todo medio público debe pensar en ellas, ¿no? Todo
medio público debiera pensar en ellas. Eso quiere decir que no se piensa. Eso quiere decir que cada quien asume la responsabilidad del medio en el que está, y yo creo que en Radio Educación hemos logrado mantener ese espíritu. Existe en la actualidad un sistema de medios públicos que ha intentado coordinar estos esfuerzos por lograr que tengamos esa relación de independencia con nuestras audiencias. Y de incrementarlas también. Y de incrementarlas, que ese es uno de los objetivos principales. Pero ¿cómo los incrementas si no logras mejores contenidos? Si te pareces más a la radio comercial. No, lo que tenemos que seguir siendo es seguir esta especie de oasis, en Radio Educación oasis en el cuadrante, esta isla alejada del mundo, que nos pueden criticar por eso, pero al final estamos basados en los contenidos, estamos atendiendo las necesidades de la sociedad, y como ha sucedido en muchos medios públicos, tenemos temas que en los medios comerciales no se habían tocado hasta el momento en que se empezaron a tocar. Y que después de escucharlos con ustedes se han tocado. Se han tocado. Y eso sucede no solo en radio, sino incluso en televisión, ¿no? Eso me parece que es el papel fundamental que tenemos todos los medios públicos. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Jesús Alejo, y seguimos aquí con la X en la frente. A lo largo de un siglo de existencia, Radio Educación ha creado programas emblemáticos sobre asuntos de interés como el feminismo, la diversidad sexual o el reconocimiento a los pueblos originarios. Hoy en día opera 6 emisoras en 4 plazas del país: Ciudad de México, Mérida, Hermosillo y Morelia. La banda 6181 KHZ, banda internacional de 49 metros, y la XEPPM, única emisora de onda corta que pervive en México. Por ello, Radio Educación es la más importante radio cultural del país, al compartir 20,000 contenidos anuales con emisoras públicas en México y Estados Unidos. Y vamos ahora con Ariadna Campos, quien en Novedad de la Patria nos acercará al Museo de la Radio. Una vez el poeta Allen Ginsberg dijo que el poema es como la radio, que se puede transmitir continuamente durante miles de años. Gracias a ella y a los oídos de los escuchas, sigue siendo un medio de comunicación vivo, vigente y en proceso de transformación. Pues cabe mencionar que su primer desafío fue la aparición de la televisión, y actualmente se enfrenta a la era digital. Para 1921, la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México, con un horario de 8 a 9 de la noche los sábados y domingos, el cual se mantuvo del 27 de septiembre de ese año a enero de 1922. Por otro lado, el 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XEW, que a diferencia de las emisoras de su época, contaba con una planta de 5,000 watts de potencia, con la que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras, por lo que era escuchada en Centro y Sudamérica, ganándose el lema de La Voz de América Latina desde México. Incluso tuvo un gran impulso después del sismo de 1985, ya que los mexicanos se mantenían alerta por cualquier informe de protección civil. Y así consecutivamente ha ido creciendo, a pesar de las nuevas eras, sin dejar de ser una de las principales fuentes de información. A lo largo de un siglo, Radio Educación ha recibido importantes reconocimientos, como 3 series radiofónicas incluidas en el registro Memoria del Mundo México de la UNESCO, 7 premios del New York Festival, así como el apoyo recibido por el Programa de Archivos Modernos en Peligro de la Universidad de California. Y en un momento vamos a seguir platicando con María Eugenia Pulido. Y más adelante, en México en 100 Objetos, Sebastián Cardona nos habla de las voces icónicas de Radio Educación. Estamos con María Eugenia Pulido, una de las voces icónicas de Radio Educación. Muchas gracias por esta entrevista, María Eugenia. Cuéntanos sobre tu trayectoria dentro de Radio Educación en las últimas 4 décadas. Yo tuve el gusto, entramos pues una serie de compañeros muy jóvenes. A finales de los años 60, yo entré en 1974
y todavía estaba en Tabiqueros, la estación de radio, pertenecía a la Dirección General de Educación Audiovisual. Entonces, bueno, pues yo no pensaba ser locutora. Yo estaba estudiando actuación en el Centro Universitario de Teatro y conocí a Enrique Atonal, que era el director de Radioeducación. Lo conocía por teatro porque varios egresados de la universidad, de la Facultad de Filosofía, de la carrera de teatro. Entonces, en efecto, sí necesitaban voces, pero yo dije, bueno, como actriz. Pero no, me dijo, necesitamos voces femeninas para hacer turnos de locutor. Dije, pero yo no tengo ninguna experiencia. Bueno, me hizo una prueba de voz, de una lectura hasta dramatizada, y me quedé. No había, en efecto, había mujeres, pero esporádicamente. Entonces se puede decir que yo fui la primera mujer que tuvo un turno fijo dentro de radioeducación, y para mí fue una experiencia sorpresiva y maravillosa. Gracias. Descubrir todo un medio que es la radio. Gracias a ti, ahora muchas mujeres pueden o podemos estar dentro de los medios entonces. Pues se puede decir que sí, además que sí hay requerimientos que nosotros pasamos por varios. En esa época, Emilio Ergengi, tu servidora Eugenio Sánchez Aldana, cada uno entró en meses de diferencia en esos años 1976 y teníamos que hacer un examen de locución, cosa que lamentablemente ya no existe, porque sí hay, o sea, categorías según tus estudios. Y yo creo que para ser un locutor de un medio cultural, pues tienes que tener una carrera universitaria o por lo menos la preparatoria para poder estudiar y ser locutor. Pues es que es un bagaje difícil que vas adquiriendo, pero tienes que tener, pues, lo que se dice, un apoyo dentro de una carrera. Entonces a mí el teatro me ayudó mucho como una herramienta, sobre todo por la voz, porque nosotros para la formación como actriz, como actrices, como actores, pues tenemos que tener una educación de la voz. Y dije, bueno, esto también en radio va a servir y por supuesto que sirve. Son como medios de comunicación que se pueden hermanar, ¿no? Entonces ahí fueron mis pininos y agradezco porque tuve el privilegio de conocer también a señores ya mayores que venían de la época de oro de la radio, de la XW, de la XCB, don Jesús Elizarrarás, gran compositor guanajuatense, autor de Tierra de mis amores, Alejandro Ortiz, también de los viejos elementos de la radio comercial, pero que se las llevan de todas a todas, entonces pues nos traían cortos. Dijiste esto, corrige esto, entonces pues fue un aprendizaje muy, muy importante para mí. ¿Ha cambiado la forma de hacer radio? Sí, ha cambiado mucho. Con el internet, lamentablemente, sobre todo, te lo digo desde el punto de vista de los locutores, pues ya no son locutores. Ya cualquiera puede estar en un medio digital y no se preocupa por tener una voz educada, una voz que realmente, en primer lugar, se oiga bien, se escuche bien, ¿no? ¿Qué es para ti la radio? La radio es un medio mágico, maravilloso, que me ha permitido no solamente adquirir más cultura, porque recuerdo cuando yo entré muy joven, entré a los 20 años de edad, pues era rockera, me gustaba el rock, he aprendido mucha música, apreciar la ópera, la música clásica, todo tipo de música, porque radio tiene todo tipo de música y tienes que aprender para hacer entrevistas y es un disfrute. Cada vez que voy a Bellas Artes me siento verdaderamente maravillada de la música. Vas aprendiendo, es un medio de mucho aprendizaje y tú también en tu recorrido vas dando tu enseñanza a otras personas. Por eso me gusta mucho ayudar a formar nuevas voces, que he dado clases de locución y el teatro también me ha ayudado mucho porque son los dos medios que yo he ejercido, ¿no? Siempre he creído que el hacer radio es muy difícil porque los primeros 30 segundos son los que atrapan al público. Pues sí, puede ser. Tienes que atrapar porque no dejas de ser un histrión como un actor. El actor es un histrión. Tiene que personificar un personaje para teatro. Se tiene que convertir e interpretar ese personaje. Digamos que el locutor no tanto, tiene que ser él mismo, pero tiene que tener una personalidad, tiene que tener que fabricarse de alguna manera un personaje para la radio. Para lo cual, pues muchas veces no importa si te fue mal en el día, la gente no tiene la culpa, sino que tú tienes que no perder esa proximidad que tienes con el público y que se acerque a ti. Yo creo que los locutores somos personas que nos quiere mucho el público, también te critican, pero
la gente que tenemos de hace muchos años siguen fieles, fíjate, a Radio Educación y a las voces de antaño. ¿Qué frase tuya nos podrías regalar que te identifiquen? Pues el amor a un micrófono. Creo que si quieres seguir o trabajar en un medio como la radio, que es uno de los medios de comunicación más importantes y más antiguos de México como medio de comunicación, tienes que tener un profundo amor a la gente y al micrófono. ¿Algo más que desees agregar? Mucha vida para Radio Educación. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Continuamos con más, con la X en la frente. La radio ha sido uno de los principales medios de comunicación a lo largo de los años, y los locutores han sido parte fundamental de esta historia. Hoy conoceremos una de las historias detrás de esas voces tan emblemáticas. Radio Educación va a cumplir 100 años, de los cuales yo tengo laborando 52. Sus motivos personales lo encaminaron desde una temprana edad a lo que sería su destino de vida profesional, lo que le permitiría crecer laboral y personalmente. En lo personal, yo les podría decir que llegué estudiando la preparatoria Radio Educación, la descubrí como una señal fantasma, pero me interesó, yo tenía muy claro mis objetivos de que no quería hacer radio y televisión o medios electrónicos comerciales, y efectivamente yo busqué alternativas y me encontré con Radio Educación y me fui desarrollando gracias a esta institución, José Luis también nos transmite el amor que tiene por esta profesión, al igual que las emociones que considera se transmiten a través de su voz a todos los oyentes y las diferencias que existen con otros medios. La radio es algo muy especial, es algo con lo que siempre soñé y sigo siendo fiel a la institución y me siento como pez en el agua. Yo creo que esto es parte de la felicidad personal, ¿no? La radio es muy cálida, a diferencia de la televisión o de algún otro medio, porque permite tener un contacto directo con la gente, y el hecho de que no te estén viendo provoca en el escucha que la imaginación se prodigue, ¿no? Llegamos al final del programa después de platicar de los aportes de Radio Educación, una institución que cumple un siglo de existencia. Sus aportes son visibles a lo largo de toda su programación durante muchísimos años. Si quiere conocerlos más y celebrar con ellos, los invito a sintonizarlos. Muy cierto, Javier, siempre es importante reconocer que a 100 años de creada, Radio Educación sigue teniendo contenidos de radio muy interesantes. Además, queremos agradecer a su equipo de directivos, a nuestro equipo técnico de producción y sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima emisión, aquí, con la X en la frente.